Recibo en el estudio al senador Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN. Desde anoche anunció que hoy daría a conocer una investigación importante en relación con un fraude cometido en este tema tan discutido que ha sido el de los médicos cubanos que supuestamente vinieron solidariamente a ayudar en México. Y hoy en la mañana, en efecto, bienvenido antes que nada, Julen, buenas noches. Buenas noches, Guillermo, me da mucho gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación de venir al estudio. Hoy en la mañana diste a conocer esta investigación que, según dices, comprueba un fraude al erario de cientos de millones de pesos, orquestado por los gobiernos de López Obrador, Claudia Sheinbaum y de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Sí, así fue. Cuando este asunto de los médicos se hizo tan popular y conocido en todo nuestro país, nosotros nos dimos a la tarea de, averiguar hasta dónde era cierto y cómo verdaderamente estaban funcionando, porque la información pues era inexistente. Y empezamos a solicitar información desde mucho tiempo hace de esto, y nos encontramos con que, mira, le preguntamos, Guillermo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, le preguntamos también a la CANADEM, le preguntamos también al gobierno de la República a través de la Secretaría Federal de Salud, le preguntamos a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, al propio gobierno de la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Migración, y ni uno solo. Aquí tengo los documentos, los traje no para mostrarlos porque sería imposible, pero las copias de los contratos, de todo lo que se celebró entre el gobierno de la ciudad y la República de Cuba, a quién se le pagó al Ministerio de Salud en Cuba, que el pago tenía que ser en euros, también lo dice el contrato, todo eso lo dice en el contrato que tenemos. Entonces, evidentemente, la conclusión a la que llegamos es que estos señores pues no eran médicos, porque en ninguna parte, ninguna de estas dependencias pudo siquiera decirnos está en proceso de validación, su homologación por su profesión de aquel país en este, nada de eso. Y por otro lado, algo que también es importante decir, es que aunque lo hubieran sido, suponiendo sin conceder, pues pagar 255 millones de pesos por 585 personas por 3 meses, a razón de 430 y tantos mil pesos por persona, pues es una locura. Es algo que realmente más suena a una desviación del recurso para entregarlo a aquel gobierno, el de Cuba, para los fines que él quiera, y entonces de México se estaría financiando algo de esto. Entonces, son muchas las preguntas que nos hicimos, que hacemos, y ahora lo que queremos es proponer que una comisión plural del Senado, para que no sea un asunto de Julen contra alguien, no, ni del PAN, sino que sea al final algo que podamos llegar a la verdad y a ver qué es lo que está pasando. Integrar una comisión del Senado. Eso es lo que queremos, integrarla a través de un punto de acuerdo, la quiero proponer, con un legislador por partido, por grupo parlamentario, para que podamos tener esa información y dejemos de lado cualquier sesgo que pudiera ser político partidista, que encontremos la verdad, para que no haya pues duda de qué es lo que está pasando. Yo sostengo y digo, porque tenemos toda la información aquí en una cantidad importante de documentos de las distintas dependencias, en donde no lo aclaran. De hecho, muchas de ellas dicen, no tenemos datos, no somos la autoridad competente, y a ver cómo podemos explicar que la CONADEM, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, no sepa de que venían 585 personas médicos a ejercer la profesión de medicina en nuestro país por lo que haya sido, por la pandemia, por lo que haya sido, pero tenía por lo menos que estar enterado y dar información, y no la dio. Ni el Seguro Social. Ni el Seguro Social, ni el ISSSTE, nadie, ni la Secretaría de Salud Federal, ni la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ni el gobierno de la ciudad. Entonces, y había, por cierto, en los contratos, que aquí tenemos alguna parte de ellos en donde se están mostrando los documentos, en esos contratos se establece la obligación de unos y de otros, del gobierno cubano a través del Ministerio de Salud de Cuba y de, por supuesto, la Secretaría de Salud de la ciudad. Y que se tenía que, pues digamos que comprobar por parte de la Secretaría de Salud de la ciudad que las personas que venían, pues eran médicos. Eso, que lo dice el contrato, que es de abril de 2020, no lo pudieron contestar. No pudieron decir, no, pues es que no sabemos, no es competencia de nosotros, eso lo tuvo que haber hecho el Ministerio de Salud de Cuba. Verdaderamente increíble. Yo creo que ante lo que estamos es ante un engaño a la población
Si es que atendieron a la población, estas personas que no son médicos, bueno, pues seguramente los pusieron hasta en riesgo, ¿no? Y por otro lado, pues me parece a mí que es un desvío de recursos muy importante, porque pagar por una persona 430 y tantos mil pesos por 3 meses de trabajo, oye, pues un médico en nuestro país gana 17 mil pesos aproximadamente de los del Seguro Social. Entonces es un verdadero despropósito esto que se hizo. Hablas aquí porque toda esta información está en tu cuenta de Twitter. Es correcto. En la cuenta de Twitter de Julen Rementería, que es @Julen Rementería, que se escribe Julen con J. @Julen Rementería. Esta es su cuenta de Twitter y allí ustedes pueden encontrar esta documentación. Estableces que se firmaron 2 convenios, uno por más de 135, casi 136 millones de pesos y otro por más de 103 millones de pesos. Es correcto. Aquí está el de 135 millones de pesos del 21 de abril de 2020. Y tenemos también, por supuesto, el del 3 días después nada más, uno por 103 millones de pesos del 24 de abril. Entonces, de los dos tenemos también la información. Y de hecho, por cierto, está ahí en el Twitter que mencionabas, Guillermo. Está toda la documentación. Ahí está toda la información. Que acompañas con lo que estás refiriendo. Ahí acompañas la información. Han querido decir, oye, es que de los sujetos obligados, se les dice sujetos obligados a las personas que tienen que brindar la información, porque esta es información que no conseguimos de manera subrepticia. Esta información fue solicitudes formales que hicimos a las unidades de transparencia de cada dependencia para que nos proporcionaran la información. Batallamos mucho, pero al final la conseguimos y lo que estamos es poniéndola a disposición de la gente, pues para que primero se conozca que hubo un engaño aquí en nuestro país a razón de esto. Y luego, bueno, pues se pueda determinar la investigación y llegar hasta el final, a ver qué es lo que pasó y por qué en todo caso México está pagando de más al gobierno de Cuba, a cuenta de qué, con todas las necesidades que hay en este país. Esos 2 convenios dan un total de 255.873.000 pesos en números redondos. ¿De dónde salen esos recursos? ¿Del gobierno federal? Del INSABI. Uno de ellos, precisamente el 21 de abril, el INSABI celebra un convenio de colaboración y transfirió el INSABI 135.875.000 pesos. Los transfirió a la Ciudad de México y la Ciudad de México firmó un convenio prácticamente el mismo día. 3 días después firma el segundo convenio. Entonces, y tiene la misma vía. INSABI, gobierno de la Ciudad de México, gobierno cubano. Para ser honestos, el segundo convenio, yo ya no sé si sea, porque eso no lo traemos registrado. Yo tengo muy claro que los primeros 135 millones de pesos fueron del INSABI al gobierno de la Ciudad de México. Y los otros 103 millones de pesos del segundo convenio, 3 días después, eso no se sabe todavía. No está claro de dónde sale. No está claro de dónde sale. Debo presumir que pues habrá sido de las finanzas del gobierno de la ciudad. ¿A quién se le entrega el dinero? Al Ministerio de Salud de Cuba. No a los médicos. No. O supuestos médicos. No a los médicos ni a los supuestos médicos. Va de gobierno a gobierno. De gobierno a gobierno y además se tiene que pagar en euros. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero en euros en la isla de Cuba se les tenía que pagar. O sea que la cantidad que pudo haber significado este dinero, estos 255 millones de pesos convertidos a euros, es lo que tuvo que pagar el gobierno de México. Y me parece que eso es algo que no se puede quedar así nada más, porque de repente nos han dicho muchas cosas y nos tuvimos que quedar como si las creyéramos, como si esto fuera un asunto de pues creer o no creer. Me parece que lo que tenemos que es demostrar. Es tiempo ya. Si hay la voluntad de aclarar las cosas, pues es un buen momento para poderlo hacer, Guillermo. De la división de esos 255 millones de pesos entre 585, es de donde sale esta cantidad estratosférica de 400 y pico mil pesos que habría recibido cada uno de estos ciudadanos. No sabemos si médicos o no. Ajá. Lo cual es un monto muy por encima. Tú haces el comparativo de lo que recibe un médico en nuestro país, que es 17, 18 mil pesos. Sí, la verdad es que, bueno, ese es lo que da el resultado de la dividir los 255 millones entre los 585 son los 430 y tantos mil pesos. ¿Se le entregaron no a los médicos? Yo, francamente, estoy casi seguro que no, porque se entregaron al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba, pues no sé qué haya hecho con ese dinero, pero evidentemente
así se los hubiera entregado a ellos, así hubieran sido médicos, suponiendo sin conceder, Guillermo, pues a ver, como por qué pagas una cantidad de esos cuando los médicos en tu país ganan 17, 18 mil pesos en el Seguro Social, el mismo médico que hace las otras cosas. Y además, por cierto, la incidencia de mortandad en el personal de salud de nuestro país fue de las más altas del mundo. Entonces, haber dedicado mejor ese dinero a poder equipar, a poder asegurar que los trabajadores de la salud no corrieran riesgos en la pandemia, porque seguro recordarás que en México la mortandad del personal de la salud fue altísima, muy por arriba de otros países del mundo. Y eso, pues no se cuidó, en lugar de repartir el dinero a otros pueblos o otros países, bueno, pues primero atiende a tus médicos, hubiera sido lo justo. Vienen 585 ciudadanos cubanos que nos dicen que son médicos. Y en este convenio en el que los médicos supuestamente venían a ayudar solidariamente, México le entrega al gobierno de Cuba 255 millones de pesos que no nos explicamos qué está pagando, ¿no? Es correcto. Eso dicen por ahí, es que la solidaridad también cuesta. Bueno, sí, seguramente la solidaridad algo va a costar, el viático, pero esa cantidad de dinero pues no puede ser. Es una locura. ¿Te refieres a lo que dijo Claudia Sheinbaum? Vamos a escuchar y me das tu opinión, por favor. Claro, con mucho gusto. No hay absolutamente nada que esconder, es esta, pues no sé, esta búsqueda de encontrar o de buscar donde no hay absolutamente nada. Pues es este vínculo que ellos tienen con la derecha más derecha de la derecha de la derecha. Y están buscando que haya algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por parte de los médicos cubanos. Por supuesto que se les pagó, no fue gratuita esta solidaridad, se les pagó a los médicos igual que se les paga a los médicos mexicanos y se hizo un convenio totalmente oficial, establecido claramente y por supuesto está la información disponible. Eso es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Bueno, yo aquí precisaría varias cosas. En primer lugar, no se le pagó a los médicos, como se menciona, se les pagó al gobierno de Cuba. Si luego el gobierno de Cuba les pagó a ellos, no lo podemos saber. Segundo, se pagó una cantidad pero muy superior a lo que pudiera ser un pago por un servicio de esa naturaleza. Y tercero, que es importante, no se acredita en ninguna parte que las 585 personas sean médicos, o sea, personal de la salud. No se acredita eso. El convenio del que se habla, que dice que es perfectamente legal, habla de que se puede evitar, en tiempos de la pandemia, evitar la homologación de la profesión en nuestro país, como estaría obligado cualquier médico en condiciones normales. En términos de la pandemia se puede decir, ok, no hacemos eso, pero sí tienes que acreditarme que eres médico, por lo menos en tu país. Y el gobierno mexicano, oye, si yo voy a recibir a 585 personas, pues nada más porque tú me dices que son médicos y los pongo a atender a mexicanos en mi territorio, pues mínimamente tenía que haberse pues averiguado si efectivamente estas personas que estaban llegando eran médicos o no. Y eso pues lo acreditan con el título de la profesión que hubieran obtenido allá en su país. Y eso no lo hicieron. Las autoridades mexicanas no lo tienen. Entonces, con todo esto, bueno, pues lo que puedes advertir es que al final de cuentas estas personas pues no son médicos que vinieron a este país, se cobró una cantidad exorbitante de dinero y que al final de cuentas pues ahí está quedando en entredicho el verdadero paradero de ese dinero, que por supuesto pues fue entregado a la isla, ¿no? A Cuba. Cuando hablas de fraude al erario, ¿todo esto comprueba que hay un fraude? Pues sí, porque al final de cuentas, ¿de qué estamos hablando? De que no vinieron médicos, vino personas que nadie, ni siquiera el Instituto Mexicano, el Instituto de Migración pudo averiguar a qué vienen 585 cubanos, son médicos. Bueno, pues nadie lo sabe, no lo saben. Entonces, bueno, me imagino, de ahí de entrada había, luego todas las instancias de salud, las federales y las de la ciudad, y luego de repente, bueno, pues ya, ninguno sabe si los señores son médicos o no, ninguno, en todas sus contestaciones se puede checar en mi cuenta de Twitter. Y luego, después de eso, pues vienen a decirnos que nos costó 255 millones de pesos, pues el dar el pago a estas 500. Qué cara la solidaridad. Pues la solidaridad está saliéndonos muy cara. Está saliendo muy cara. ¿Van a presentar una denuncia? Lo que vamos a hacer, mencionaba yo, es la integración o la posible integración de una comisión para que no quede esto en un asunto de Yulen o del PAN,
que quede sea algo plural, con un representante por grupo parlamentario y que podamos establecer algo muy, muy expedito, muy fácil, para decir, a ver, denos la información, esta es la que tenemos, de aquí partimos, compruébennos. Es muy fácil que nos digan quiénes son las personas que vinieron. Están obligados, de acuerdo al 70 de la Ley de Transparencia, a hacerlo. No lo han querido hacer, no lo entregaron de manera adecuada. Bueno, pues que nos entreguen la información a esta comisión, hacemos las solicitudes en nombre de la comisión, para que no sea esto un asunto de Yulen contra alguien o del PAN contra alguien, sino que podamos esclarecer lo que está pasando en la Ciudad de México y a dónde están yendo a parar los recursos de la ciudad. ¿Y qué pagó México con esos 255 millones de pesos? ¿Qué tipo de servicio, qué clase de servicio? ¿Qué paga esa cantidad de dinero? ¿No? Y ojo, quiero comentar algo nada más, que eso estamos todavía en el proceso. Hay información adicional. En varios estados del país, además de la Ciudad de México, se hizo también. Entonces, donde se transferían, sobre todo donde el INSABI ya estaba firmado los convenios con algunos estados, se transfirió, por ejemplo, en mi estado, en Veracruz, se hizo. Ahora, ahí nos falta recabar toda la información para ver, en todo caso, cómo fueron los pagos, a qué instancia, todos los contratos de lo que aquí en la Ciudad de México ya tenemos. Pero bueno, suponemos que pudo haber sido también en esos casos pues algún modus operandi similar. Eso no lo puedo afirmar. Lo que sí puedo afirmar en este momento es lo que nos consta, que son lo que están aquí en las documentales de los propios órganos de gobierno de la ciudad y del gobierno federal. No son inventos de Yulen ni del PAN, son documentos oficiales, copias de ellos. Pues a la espera de que se integre esa comisión. Voy a tocar este asunto que ya lo aclaraste, que ya puse aquí en tu propia voz lo que respondiste del tema Vox, pero hoy están diciendo que sacas esto para tapar aquello. Quiero preguntártelo. Claro que sí, y agradezco la pregunta además, porque te voy a decir una cosa, si checamos, aquí tenemos documentos de abril del 2020, ese evento al que refieren fue apenas el 2 de septiembre, hace apenas 18 días. Entonces, bueno, pues no tiene que ver una cosa con otra, ni lo sacamos la información por ello. O sea, muchas de estas informaciones y las respuestas que nos dieron de los escritos que presentamos tienen que ver con otra cosa. ¿Refieres que 6 meses de investigación? Sí, bueno, me pareció no leer es que esté tan complicado, lo que pasa es que la hacen complicado a las dependencias porque evaden de alguna manera, usando ahí los pequeños vacíos legales, pues tratan de evadir la información y nosotros hemos ido reiterando hasta, digamos, de alguna manera cercando para que nos puedan dar la información y poderla obtener. Por eso se tardó tanto, no es porque el tema sea complejo, pues no tiene ninguna complejidad. Dime si es médico o no y se acabó el punto, ¿no? Entonces, como nadie es un tema delicado que involucra más de 255 millones de pesos y que amerita una explicación y que se actúe con transparencia, punto. Claro. Así de claro, así de simple. A nosotros que nos digan si ese dinero se pagó, por qué se pagó y con qué se justifica una suma de ese tamaño. Y segundo, que nos digan a ver si son médicos, porque nadie lo dice, nadie habla de ellos, nadie reconoce y que lo puedan acreditar, no nada más que nos quieran venir a decir mañana en alguna conferencia de esas matutinas, no, si son médicos o no sé qué, o ya entregamos los documentos. No, en realidad no, ese comunicado de la que habla la señora Claudia Sheinbaum ya lo enviaron a la oficina, no es nada nuevo. Pero en ese comunicado no dice absolutamente nada, no se aclara lo que nosotros estamos preguntando. Lo sustantivo. Exactamente. Yulen Rementería, te agradezco que hayas venido al programa para explicarle esto al público y nuevamente digo, en su cuenta de Twitter está toda la documentación y toda la explicación de cómo ocurrieron estas cosas, pues a la espera de una explicación convincente a nivel oficial. Aprecio tu presencia. Al contrario, Guillermo, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con el auditorio y sobre todo explicar esto que me parece es importante que la gente lo sepa. Muchísimas gracias. Otra vez gracias. Buenas noches.